Hola amigos, hoy vamos a plantear la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿O qué soy yo? ¿O qué o quién soy? Como ya sabemos, en nuestra vida hemos logrado cosas, hemos conquistado posiciones, hemos comprado cosas, nos hemos casado, hemos terminado carreras, hemos iniciado y concluido con éxito ciertos negocios, ventas, etc. Hemos logrado muchas cosas y sin embargo siempre parece ser como que una vez que logramos una determinada cosa, no dura demasiado esa alegría y esa felicidad, enseguida queremos más. Es como si estuviéramos persiguiendo una zanahoria y una vez que la alcanzamos se nos colocara otra zanahoria por delante. Más allá de cuestionar o de objetar o de revisar en detalle si realmente esos deseos son nuestros o están condicionados por la sociedad, de todas maneras el cuestionamiento principal es si realmente somos felices cuando alcanzamos eso, más de un rato. Ahora, siempre estamos dando por descontado que sabemos quiénes somos. Y entonces si nos preguntan quiénes somos, lanzamos como respuesta una serie de palabras donde intentamos definirnos. Decimos, soy fulano de tal, tengo tal edad, tal nacionalidad, tal oficio, y puedo incluso hablar de los logros que he tenido en mi vida. Pero eso son nada más que palabras. Son palabras que tienen acompañamientos emocionales, que son más o menos satisfactorios, por un rato. Pero ¿es eso lo que somos? ¿Somos ese conjunto de palabras con las cuales nos definimos? ¿Tiene realmente importancia el autoconocimiento? La gente se plantea a veces autoconocerse, pero como para cambiar. Es decir, si me conozco y veo mis defectos, y luego entonces en base a lo que vi, trabajo sobre mí mismo, voy a poder mejorar. Pero ese es un real autoconocimiento, es un conocimiento pasajero, es un conocimiento de algo que soy en este momento y más adelante parece ser que voy a ser otra persona a raíz de los cambios que voy a producir por ese autoconocimiento, y recién ahí voy a alcanzar la felicidad, cuando sea otra persona, cuando sea no el que soy, sino el que quiero ser. Ahora, ¿es eso así realmente? Estamos dando siempre por sentado que sabemos quiénes somos, y entonces al definirnos decimos quiénes somos. Pero las palabras son como mentiras, son como cosas que señalan objetos, que señalan cosas, que señalan ciudades, etc. Pero no son aquellos que señalan. La palabra vino no emborracha, la palabra agua no sacia la sed, la palabra comida no sacia el hambre, y la palabra felicidad tampoco nos hace felices. Tenemos conceptos acerca de quiénes somos y de pronto creemos que esos conceptos es lo que somos. Debe ser lo mismo que creer que la palabra comida sacia el hambre. Es decir, con las palabras realmente no nos conocemos. Lo que está sucediendo simplemente es que estamos usando un conjunto de conceptos, un concepto de palabras asociado a determinadas emociones, y creemos que somos eso. Entonces la identidad es una especie de yo ilusorio, es una especie de mito de identidad, pero no es nuestra real identidad.
En la espiritualidad se dice que si nos conócete a ti mismo, que si nos conocemos realmente nosotros mismos, y si sabemos quiénes somos, ahí sí vamos a obtener la felicidad. Lo que cambia es la mirada que tenemos respecto de nosotros mismos. Es decir, dejamos de ser un concepto, dejamos de ser palabras, dejamos de ser imagen de nosotros mismos para pasar a experimentarnos a nosotros mismos. Entonces, ser implica experimentarse, vivirse, ser uno mismo. Y quizá ahí estemos hablando de una real felicidad o de una real paz. Y cuando hablamos de eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al hecho de darnos cuenta de que estamos vivos, a darnos cuenta de la vida que somos, de la vida que hay en nosotros. Y esto tal vez no pueda ser expresado en palabras. O sí, pero las palabras seguramente que no van a alcanzar para decir eso que somos, eso que realmente somos. Es decir, las palabras nunca van a alcanzar nada más que a señalar cosas. Dicen por ahí, el sabio señala con un dedo la luna y el loco mira el dedo. Un poco lo que le pasa a un perro, ¿no es cierto? Es decir, si uno le señala así, para decir, ahí tenés tu hueso, tu comida, o cualquier cosa que le señalemos, generalmente el perro mira el dedo. Esto es lo que hace el loco. Es decir, cuando usamos palabras, nuestra locura consiste justamente en creer que esa palabra es aquello a lo que nos estamos refiriendo. Y entonces caemos en ese error continuamente. Y por eso, y además por lo general, no creemos que el autoconocimiento nos vaya a revelar algo importante. Es decir, no creemos ser valiosos de por sí internamente. Creemos que lo que hay dentro es conflicto, sufrimiento, memoria de problemas, defectos, etc. Y que eso hay que cambiarlo, y que recién cuando lo cambiemos es que vamos a tener satisfacción. Pero no hemos mirado bien. Es decir, al hablar de lo que somos, ¿qué somos? Nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento acerca de lo que somos no es lo que somos. Nuestra emoción, que corresponde a esos pensamientos, está asociado a una creencia y tampoco es lo que somos. Nuestras sensaciones corporales, nuestro cuerpo, nuestras percepciones del mundo, es decir, lo que oímos, lo que vemos, lo que olfateamos, lo que gustamos, ¿es eso lo que somos? Vamos a ver, yo puedo autoobservarme, y lo que voy a observar, al decir autoobservarme, es mi cuerpo, mis emociones, mis percepciones y mis pensamientos. Ahora, si yo me pregunto, ¿quién es o qué es el que o aquello que observa? ¿Qué respuesta daríamos? Bueno, uno dice, yo soy el que observa. Pero yo es una palabra más. Es un concepto por medio del cual pretendemos asir una experiencia de yoidad. ¿Sí? Y si observamos, todos los pensamientos están acompañados por una sensación de yoidad, por una sensación de yo. Todas las emociones están acompañadas por una sensación de yoidad, por una sensación de yo. Lo mismo nuestras sensaciones corporales y nuestras percepciones. En todo caso hay una memoria que interpreta lo que está percibiendo, que interpreta lo que está proyectando, y que
da forma a lo que percibimos, a lo que pensamos, o a lo que sentimos. Pero seguimos siempre en el asunto. ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que actúa? Y siempre aparece la palabra yo, pero es una palabra, es un concepto, es una imagen. Y nosotros perseguimos logros y perseguimos cosas buscando nuevos conceptos o nuevas imágenes que nos den una sensación de yoidad más satisfactoria. Es decir, siempre queremos agregar cosas a la sensación de yo. Pero no conocemos plenamente qué es esa sensación de yo. Si nos hiciéramos esa pregunta y no intentáramos responderla con palabras y simplemente esperásemos a que la experiencia dé la respuesta, sin necesidad de traducirla a palabras, estaríamos más cerca de encontrar eso que realmente somos. Y quizás sea mucho más importante y más valioso que lo que nosotros creemos, porque no confiamos en eso, es decir, no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestro valor interior, en nuestro valor intrínseco. Quizás eso que somos, que a lo mejor lo podemos relacionar con la sensación interior del cuerpo, es decir, como una sensación de intracuerpo, como una sensación de vida en el cuerpo, de existencia en el cuerpo. A lo mejor eso no está limitado al cuerpo. Este es un asunto que iremos desarrollando de a poco, es decir, pero en principio lo que llaman el yo soy o el yo vivo es la sensación de estar vivo, es el hecho de ser consciente de que estoy vivo. Y si soy consciente de que estoy vivo, me estoy dando cuenta de que estoy vivo. La pregunta que es interesante hacerse es, yo puedo estar atento a mí mismo y de pronto me distraigo y empiezo a divagar. Ok, pero de pronto puedo darme cuenta de que estoy distraído y recuperar la atención. ¿Qué o quién se da cuenta de que estoy distraído? Porque para darme cuenta de que estoy distraído, tengo que observarme y tengo que caer en cuenta de la distracción. Allí hay una atención sobre la distracción. ¿Quién está generando esa atención? Si estoy distraído, si estoy desatento, ¿cómo es posible que me dé cuenta de que estoy desatento? Tiene que haber una atención detrás, una conciencia detrás, que pueda darse cuenta de que no estoy atento. Y entonces la atención que recupero es una consecuencia, pero no es exactamente la misma atención que se da cuenta de la distracción. Como si hubiera dos atenciones. ¿Sí? Una primaria, que es una atención como mecánica, que incluso puedo referirla a mí mismo, a mi cuerpo, a mis sentimientos, a mis propios pensamientos, y una segunda atención que se refiere a esta primera atención. Atención de la atención. Y no es un juego de palabras, es simplemente la capacidad que tenemos de darnos cuenta de que estamos atentos, de darnos cuenta de que somos conscientes. Ese darse cuenta nunca se distrae. Esa es realmente la verdadera conciencia. Y esa verdadera conciencia permanece consciente aun cuando estemos dormidos. De hecho, es la que nos permite ser conscientes de un sueño, por ejemplo. Es la que nos permite darnos cuenta de que estamos despertando. Es la que permite
darse cuenta de que uno está distraído. Estar distraído es como estar dormido, pero estar dormido no significa que no haya conciencia. La conciencia está siempre despierta. Lo que verdaderamente somos es consciente de sí mismo todo el tiempo. Esto hay que machacarlo un poco, hay que darle vuelta, hay que mirarlo bien, porque en principio nos resistimos a verlo de esa manera. Es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a la persona. La persona es limitada a un cuerpo, es limitada a la emoción, sus pensamientos son limitados, pero hay una conciencia detrás. Y esa conciencia, que en un principio a lo mejor podemos referirla al espíritu, pero que mucho nos conviene porque ya mezclamos un poco las cosas y estamos metiéndonos en otro terreno que se asemeja o se asocia con la religión. Ok, pero hay un ser detrás. A eso nos referimos cuando decimos ser humano, que es distinto de decir hombre. ¿En qué es distinto? Que hombre es una especie, humano es una especie, pero ser es más genérico, ¿sí? Es más universal. Entonces, como ser, somos conciencia, como humanos, somos hombres. Lo que es importante de entender es que hay una conciencia detrás de las cosas. Si hablamos de atención al presente, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta perfectamente de que el futuro son pensamientos referidos a cosas que queremos lograr, pero que no existe todavía. Que cuando llegue lo viviremos en tiempo presente. Y si nos referimos al pasado, tenemos recuerdos sobre cosas que pasaron, tampoco son cosas que estén sucediendo en este momento, que estemos viviendo. Estamos recordando cosas que vivimos y cuando las vivimos en tiempo presente. Ahora son recuerdos, son pensamientos también lo mismo del futuro. ¿Sí? Lo único real es lo que estamos viviendo en este momento. Y que algunos dicen que dura un instante, pero no dura un instante. El instante que ya se fue se refiere a anécdotas, se refiere a la experiencia que podemos, a la gama de experiencias que podemos tener. Se refiere a los pensamientos, se refiere a las emociones, se refiere a las acciones, se refiere a las sensaciones corporales, a las percepciones, el oído, el olfato, la vista, lo que estamos percibiendo del mundo, porque conocemos el mundo a través de los sentidos. Bueno, todo eso viene y va. Un pensamiento es reemplazado por otro, una percepción es reemplazada por otra, ¿sí? Y todo eso dura un instante. La anécdota, la experiencia anecdótica, si queremos generalizarlo, de pensamiento, sentimiento, acción, sensaciones corporales y percepciones, duran un instante. Pero la vida no dura un instante. No me refiero con esto al hecho formal o al concepto que podríamos decir de que la vida dura desde que uno nace hasta que uno muere. No me refiero a eso porque eso tiene mucho de pasado y mucho de futuro. O en mi caso menos de futuro que de pasado. Pero de todas maneras hay pensamientos ahí y no hay hechos reales como lo que están sucediendo ahora. Y lo que está sucediendo ahora es un instante, pero no puedo decir que sea un instante nada más, porque hay continuidad. Ese instante pasa al instante siguiente y pasa al instante siguiente. La anécdota cambia el pensamiento, cambia el sentimiento, cambia la acción, cambia la percepción. Sin embargo, si yo estoy atento a cada una de esas percepciones, a cada uno de esos pensamientos, simplemente reemplazo un pensamiento por otro, pero la atención como que se renueva instante tras instante y sigue siendo siempre igual a sí misma. Si atiendo a mi pensamiento, un segundo después atenderé a otro pensamiento, pero esa atención
aunque me parezca que es nueva desde lo conceptual, en realidad es una extensión de la atención anterior. Y si la estoy renovando, supongamos que estoy haciendo la tarea de recuperar la atención a cada instante, esa atención se une a la atención siguiente como dos gotas de agua. Pasan a ser siempre la misma de agua. Entonces la atención adquiere continuidad. Esa continuidad, esa sensación de continuidad es permanente y se diferencia de aquello sobre lo cual se deposita la atención. ¿Sí? Quiere decir que hay una conciencia que está siendo consciente de esas anécdotas que van cambiando a través de la atención. Bueno, cuando estoy atento soy esa conciencia. Esa conciencia no es el pensamiento porque el pensamiento es cambiante. Esa conciencia no es la emoción porque la emoción es cambiante. Tampoco es la sensación corporal porque puedo sentir la sensación de un pie, después de una mano, después de la cabeza. Tampoco es la percepción del mundo porque puedo mirar una cosa, después mirar otra, oír una cosa, oír otra, tocar, sentir una cosa y después otra, etcétera, etcétera, etcétera. Toda nuestra experiencia es cambiante, pero esa atención sobre la experiencia, esa atención sobre mí mismo es permanente. Y por aquello de que puedo darme cuenta de que estoy distraído, parece que esa atención es permanente, la conciencia es permanente. Es lo único permanente que hay frente a lo impermanente y cambiante de todo lo que percibimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Y quizá eso que es permanente tiene más derecho a llamarse yo, es la conciencia, es el ser real, que aquello que yo creo ser y defino con palabras combinado con sentimientos. A lo cual normalmente le llamamos ego y decimos que es un yo falso, una identidad falsa. O mejor dicho, bueno, eso es lo que llamamos identidad, y lo otro es el ser, nuestro ser real, aquello que está continuamente ahí. Y que nosotros en realidad no necesitamos llegar a ser, sino que simplemente descubrimos. Y descubrimos poniendo atención a aquello que atiende, valga la redundancia, y aunque parezca un juego de palabras. Yo atiendo, puedo atender a esta cámara, puedo atender a este dedo, puedo atender a esto que está sosteniendo la cámara, puedo atender al cuerpo, puedo atender al pensamiento. Y todo eso se me va como escapando, es decir, escapando, y lo digo con énfasis y con especial interés, porque parece que estamos tratando de capturar al yo a través de la atención. Lo mismo que a través de los logros, estamos tratando de capturar a ese yo mejor. ¿Pero en qué sentido va a ser mejor? En que la descripción que voy a hacer de él es mejor que la descripción que puedo hacer ahora. Es decir, la definición de mí mismo que puedo tener si consigo determinada cosa es mejor que la definición de mí mismo que tengo ahora y mejor que la definición de mí mismo que tengo de mi pasado. Pero es una definición, son palabras, son conceptos, no es lo que verdaderamente soy. Y si yo me pongo atento a lo que soy, que en principio no sé qué es, y no tengo una referencia clara, entonces empiezo atendiendo al cuerpo, atiendo a la emoción, atiendo a los pensamientos, en algún momento surge necesariamente la necesidad de atender a quién está atendiendo, o de darme cuenta de que estoy atento, ser consciente de la conciencia, que aunque no tenga una forma definida, porque no es pensamiento, no es emoción, no es cuerpo, yo puedo agregar el dato de qué es eso, y como no sé qué es,
Entonces me agarro de las experiencias anteriores, de la memoria, me puedo agarrar de lo que dice la ciencia y puedo pensar entonces que la atención nace del cerebro y que el cerebro es la conciencia. Pero la verdad es que esta conciencia no tiene forma, no hay modo de decirla, no hay modo de decir nada acerca de ella. Podemos decir que es el cerebro, podemos leer montones de libros y vamos a encontrar este tipo de respuestas y podemos llenar volúmenes enteros hablando de cómo funciona el cerebro. El cerebro no es nada más que una terminal de esa conciencia. Es como una computadora. Falta el que opera la computadora. El que opera la computadora, ¿qué es? Es un conjunto de cosas entre el cerebro, la emoción, el cuerpo. Estamos identificados con el cuerpo, estamos acostumbrados a identificarnos con el cuerpo y a creer que somos el cuerpo y en el mejor de los casos a creer que somos la personalidad. Y por eso ahí entramos en la definición de nosotros mismos, en la autoimagen, y entonces queremos hacer cosas, lograr cosas, tener, ser famosos, ricos, etc. Para poder tener una definición mejor de nosotros mismos, que sigue siendo una definición y que sigue siendo tan insatisfactoria como la definición que podemos tener ahora o la que tuvimos acerca de nuestro pasado. Hay algo más, hay algo que no es cambiante como todo eso que es cambiante. Y justamente el kit de la cuestión es la atención en sí misma, la conciencia en sí misma. Y bueno, y los físicos cuánticos lo dicen, ellos han buscado a ese observador en cuanto hueco hay en el cuerpo y no lo pudieron encontrar. No lo pudieron encontrar en el cerebro, ni en el corazón, ni en ninguna parte. Pareciera como que no existe. Y sin embargo la sensación de yoidad es clara. Y es cierto que uno es el que está observando, es que uno es el que está atento. El tema es que no sabemos qué cosa es ese uno, ese yo. Y que no lo podemos definir con palabras. Y que inclusive si nosotros nos fijamos, es una sensación que está dentro del cuerpo, pero que no está limitada por el cuerpo. Ahora vuelvo al tema. Tomando elementos de la física cuántica, nosotros podemos decir, podemos hablar del tema de la solidez de las cosas. Por ejemplo, esto no, vamos a dar una pequeña vuelta y vamos a volver al tema del yo. Las cosas son sólidas para nuestros sentidos, pero si nosotros observamos con un microscopio, vamos a observar que ahí hay átomos, electrones que giran alrededor de núcleos, y ahí vamos a tener más espacio vacío que sólido. Y el famoso sólido, por ejemplo, que pueden ser los átomos, si miramos dentro de los átomos, encontraríamos electrones que giran alrededor de núcleos. Y resulta que si el núcleo fuera una hormiga dentro de una iglesia, el electrón giraría por los bordes de la iglesia, lo cual significa que en el medio hay más del 99%, 99,99 siguen los 9, que es espacio vacío. Y si con un microscopio más potente nos metemos adentro del electrón, vamos a encontrar, es decir, el espacio vacío sigue siendo más del 99%. Y si con microscopios más potentes la historia se repite, sigue habiendo más del 99% vacío. Es decir, que la sustancialidad última de las cosas es el espacio vacío. El espacio vacío rodea la Tierra, se mete por entre medio de los planetas, pero desde este punto de vista
es también lo esencial del planeta, porque el planeta está compuesto de elementos muy pequeños, en última instancia átomos, y entonces vamos a lo que hablábamos recién, en última instancia ese espacio vacío dentro de cosas que parecen ser sólidas, pero que son más de un 99% espacio vacío. Lo interesante es que ya Einstein planteó que el espacio vacío no es la nada. No estamos hablando de la nada, estamos hablando de una sustancia muy sutil, según los físicos cuánticos, y que es lo que han denominado el campo cuántico. El campo cuántico es un campo de una energía oscura, dicen, simplemente porque no se ve, no es visible, ¿sí? Que es el espacio vacío que está dentro de todas las cosas. Ahora, ¿por qué nosotros vemos las cosas como sólidas? El tema es simplemente que los electrones, cuando giran alrededor de los núcleos, lo hacen a la velocidad de la luz. Entonces el fenómeno resultante es el mismo que tenemos, mucho más todavía, porque es mucho más veloz, pero es similar a lo que podemos observar en un ventilador. Si el ventilador está detenido, uno puede pasar el dedo, ¿sí?, entre las aspas. Pero cuando está en movimiento, ya no puede porque choca con algo que parece ser sólido. Claro, hay aspas que son sólidas, sí, pero en el movimiento aparece todo como sólido, ¿sí? Entonces no lo podemos atravesar. Por esa misma razón no podemos atravesar paredes, ni libros, ni roperos, y por esa misma razón el piso nos sostiene. Pero todo es más movimiento que quietud y más espacio vacío que sólido. Y este espacio vacío, en última instancia, ¿sí?, es, los mismos físicos cuánticos lo dicen, lo que se define como conciencia. Ahora veamos por qué esto. Porque resulta que si con el mismo criterio me meto a observar el cuerpo y observo el cuerpo por dentro, la sensación que yo siento en el interior del cuerpo no es de los órganos, sí, yo puedo sentir el hígado si me duele el hígado o si me dicen que piense en el hígado. Lo mismo puedo sentir el cerebro, el corazón, en fin, puedo localizar los órganos porque sé dónde están. Pero siento yo mis huesos, siento mis músculos, siento mis órganos realmente. No, lo que sentimos es una especie de espacio vacío adentro del cuerpo, muy generalizado. Sabemos que no está vacío, sabemos que hay hígado, corazón, riñones, etc. Y si nos duele vamos a ser conscientes de esas zonas, pero si no nos duele, la mayor parte del tiempo no somos conscientes de esas cosas. Y cuando lo intentamos ser conscientes de nuestro ser interior, por decirlo de alguna manera, no somos conscientes de un conjunto de huesos, músculos y cosas. Somos conscientes de una especie de espacio vacío generalizado que parece tener el límite del borde de nuestro cuerpo. Es decir, experimentamos como una especie de escultura de piel llena de un hueco generalizado por dentro. Y en realidad tampoco, es decir, sabemos que está ese límite, pero tampoco lo experimentamos con exactitud. Vean ustedes, si yo estoy acostado en la cama, por ejemplo, yo siento la sensación del cuerpo, de las partes del cuerpo que están apoyadas sobre el colchón. También siento la sensación de las partes del cuerpo que están debajo de las cobijas, tocando las cobijas. Pero entre las partes de arriba y las partes de abajo, ¿qué hay? ¿Qué sensación siento? Si lo pienso, si miro y qué sé yo, sí, diré que el cuerpo es sólido y que ahí está el corazón, los pulmones, etc. Pero lo que siento es la parte del cuerpo que están en contacto con el colchón,
y la parte del cuerpo que está en contacto con las cobijas. Y lo del medio, no, como que no lo experimento. Parece que la mente completa aquellas cosas que no se experimentan. Si nos basamos exclusivamente en la experiencia, vamos a tener bastantes problemas y bastantes choques con los conceptos que tenemos acerca de la vida. Y de alguna manera vamos a regresar a la experiencia que teníamos cuando éramos niños y cuando todavía no hablábamos y por lo tanto no pensábamos y no teníamos conceptos. ¿Sí? Vamos a experimentar las cosas de una manera más inocente y más pura. Krishnamurti habla de eso también. Dice, por ejemplo, el niño ve un pájaro, lo señala y le pregunta al padre qué es eso. Y el padre le dice, es un pájaro. Incluso podrá hasta darle el nombre del pájaro, es un loro, una golondrina, qué sé yo. Y el niño ya perdió la inocencia respecto del tema. Ya no va a haber una cosa tierna que se mueve ahí, que salta, que picotea. Ahora va a haber un gorrión, va a haber un loro, va a haber una golondrina, o va a haber un pájaro. Es decir, se va a relacionar con la palabra y va a dejar de relacionarse con la cosa en sí. A lo que nosotros queremos ir en esto de prestar atención al interior es a la cosa en sí, más que a las palabras o los conceptos. Es decir, queremos sentir la yoidad, queremos sentir la conciencia, más que hablar de ella o definirla. ¿Sí? Y a eso es a lo que nos tenemos que referir. Porque si profundizamos en esta sensación de espacio interior, en este vacío interior que sentimos dentro de nuestro cuerpo, vamos a empezar a percibir que los límites como que se difuminan y que podemos sentir incluso una sensación más amplia de nosotros mismos. Pero eso se puede ampliar y se puede ampliar y finalmente podemos llegar a descubrir, como han descubierto innumerables místicos, que en realidad la conciencia no tiene límite alguno. Es decir, eso se expande y empezamos a sentir una sensación de expansión de la conciencia. Y en la medida en que la conciencia se expande y se expande y se expande, nuestro ser va dejando de tener límites. Qué curioso ver dónde hemos llegado, a que nuestro verdadero ser de pronto no tiene límites. Es difícil de creer, es difícil de explicar, es difícil de conceptualizar, es imposible conceptualizarlo. No hay manera. Pero lo que ha sucedido en realidad es que nuestro vacío, nuestro espacio vacío interior, se empieza a conectar con el espacio vacío que está en todas partes. Y eso es lo que sucede. Y que realmente no hay límites, no hay bordes. La materia en realidad son simplemente divisiones de ese espacio, pero en el terreno de la manifestación. Pero esencialmente, ese espacio vacío no tiene límite alguno. Entonces, es más bien un espacio que nos atraviesa, que atraviesa, mejor dicho, los límites corporales y que parece estar adentro y afuera y ser diferente, lo que está adentro de lo que está afuera. Pero una de esas, esa diferenciación entre lo que somos por dentro y el afuera, en la realidad última no existe. Es conceptual, es una descripción que hacemos de la realidad, pero no es la realidad en sí. En todo caso, le demos vuelta a estas ideas que hemos estado barajando y sobre todo tratemos de vivirlo, es decir, tratemos de vivir la experiencia de la autoobservación hasta que podamos observar que aquello que en realidad somos es diferente de aquello que creemos ser.
¿sí? Y que tiene mayor profundidad y sobre todo, por lo menos por ahora, que puede exceder, ¿sí?, los límites que creemos tener. Y esto ya empieza a ponerse interesante si es que descubrimos que podemos exceder estos límites que nosotros creemos tener. Y fíjense que contrariamente a lo que plantean muchos místicos, con frases como hay que morir para volver a nacer, son cosas que asustan. Es decir, podría uno decir, bueno, hay que morir como ego para nacer al verdadero ser. Pero realmente es una muerte. Y no, porque la sensación de yoidad simplemente es la misma. Es la sensación de yoidad inherente a la conciencia, aquello que llena el interior del cuerpo. La sensación de yoidad está expandida, no, es oceánica, no tiene límite, pero pasa por el interior del cuerpo, porque en el interior del cuerpo está el mismo espacio vacío que está en todas las cosas, y ese espacio vacío está unido en todas partes, de manera tal que si ese espacio vacío es, tal como dicen los físicos cuánticos, la conciencia, o yo, entonces yo soy todo. Hay experiencias, por ejemplo, con el bufo, que es una sustancia que se saca de unos sapitos y se hace una especie de viaje tipo de ayahuasca o algo por el estilo, donde dicen que se disuelve el yo. De nuevo estamos en la misma, es decir, se disuelve el yo, suena como a morir. Y por lo que les pasa después, o sea, que una vez que disuelven el yo, se ven en todas partes. En la experiencia lo describen así, algunos, no todos, ¿no? Entonces estamos de nuevo en la misma, es decir, morir para el yo o para el ego, para nacer al ser. Decíamos que no hay ningún motivo para asustarse, porque en realidad el verdadero yo es el mismo yo que hemos sido siempre. El problema está en que lo queremos definir y lo vemos como limitado, relacionado con el cuerpo. Ahí es donde se produce el problema, porque creemos el cuerpo o las ideas que tenemos acerca del yo. Hay una sensación de miedo, físico incluso, porque uno está identificado con el cuerpo y cree que va a desaparecer. Pero en realidad lo que se experimenta es como una expansión de la conciencia, como una expansión del yo que llega a ser oceánico y que no está ahora limitado por los límites del cuerpo. Pero es el mismo yo que hemos sido siempre.
Y no tenemos que llegar a hacer eso, porque ya lo somos. La cuestión es entonces muy sencilla, pero se complica porque tenemos la idea de que en el camino espiritual tenemos que llegar a la iluminación, que es un estado de conciencia más elevado. Yo descubrí esto en realidad siendo más o menos viejito, hubo todo un proceso anterior. Pero cuando yo lo descubrí, cuando me di cuenta de que eso es lo que había sido siempre, que nunca había dejado de hacer eso. Desde luego es importante aclarar que el hecho de descubrir esto que verdaderamente somos, no significa quedar allí instalado de manera definitiva. Es decir, por ejemplo, la primera experiencia que yo tuve, que fue en 1977, fueron unos 30 segundos. Finalmente, después de varios años, la teoría de él es que todo está hecho de agujeros negros dentro de agujeros negros. La primera experiencia espiritual que yo tuve en mi vida fue exactamente así. ¿Podrías contar? Sí, yo no le llamé agujeros negros porque no lo sabía, ¿sí? Pero efectivamente nos estamos saliendo un poco de la cina de May, ¿no? Ahora para que cuente. No, pero es una acotación válida porque sería muy ejemplificadora. Ok. Bueno, esto sucedió en 1977. Estábamos en una playa del Caribe con unos amigos, con los cuales teníamos charlas de tipo espiritual y matizando con alguna que otra práctica, ¿sí? Y íbamos caminando, éramos básicamente 4, pero el cuarto en realidad no participó de la experiencia. Simplemente fuimos 3, pero inicialmente éramos 2. Íbamos caminando por la orilla de la playa y había una luna llena radiante, el cielo estaba completamente estrellado. Y era una cosa bastante mágica porque un rato antes, cuando había gente por ahí, otros turistas, estaba nublado y parecía muy encapotado, parecía que iba a llover. Y se empezaron a meter en las carpas. Esto fue en Venezuela, ¿no? Y quedamos nosotros solos afuera. Y ahí se despejó todo, y fue una noche más increíble que yo recuerdo. De pronto sucedió esto. Sucedió eso, sí. Sí, sin viento mediante, sin... Sí, no. Fue imperceptible, algo... No sé qué pasó, se empezó a despejar y fue una noche de radiante luna llena, pero se veía perfectamente como si fuera de día, pero no. Entonces el amigo que iba conmigo de pronto me invita a cerrar los ojos y a registrar en el cuerpo la sensación que me produce la luz de la luna. Y me pregunta qué diferencia y qué similitud tiene con el sol. En un primer momento yo noté la diferencia. La diferencia era que en este caso no había calor. Aunque hacía bastante calor, pero digo, no me producía calor la luz. Ese tipo de radiación no calórica. Claro. Y precisamente la similitud era el registro de la luz. Es decir, que yo podía registrar la luz en el cuerpo. Sí, sí. Esa era la similitud. Se parecía al sol, pero era distinto. Yo nunca había pensado en eso, no me había fijado en eso. Entonces cuando a raíz de eso nos pusimos a hablar sobre la luz. Y empezamos a hablar sobre la luz porque nosotros, entre otras cosas, teorizábamos acerca de que la luz era la primera creación, que era la materia prima del todo lo que existía. El génesis del universo. Exactamente.
que era la materia prima de todo cuanto existía, y que todo lo que existía era luz densificada, etcétera, etcétera. Entonces mientras lo hacíamos íbamos mirando el cielo, que estaba sumamente estrellado. Y empezamos a hablar sobre las estrellas, y empezamos a decir, mirá, fíjate que esta estrella que está allá está más lejos y sin embargo se ve más luminosa. Pero es obvio que está más lejos. Ahora, en ese momento nosotros no veíamos un techo negro con puntos luminosos, sino que veíamos una cosa con mayores y menores distancias. Por eso podíamos saber que una estrella estaba más lejos o más cerca, ¿sí? A pesar de que la luminosidad... Una experiencia más allá de lo sensorial, podríamos... Sí, y además con un detalle, no era que yo le decía, mirá esa estrella, pues yo te digo a vos, por ejemplo, mirá esa estrella de allá. Hay un montón de estrellas. Exactamente, sí, sí, sí. Sobre todo porque tu perspectiva no es la misma que la mía. Sí, sí. Sin embargo, sabíamos exactamente de qué estrella estábamos hablando y no usábamos los dedos. Había una comunicación casi telepática, se estaba dando. Sí, algo así, algo así. Pero todo esto son fenómenos como previos, como que lo mismo que la noche un tanto mágica, como que nos iban poniendo en situación, digamos, en el sentido de sentir una especie de cosa sacra. Exacto. Como sagrada. Exactamente. Como mágica. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Ajá. La cuestión es que en determinado momento ambos advertimos al tiempo, sin ni siquiera hablarlo, una zona donde no había estrellas, se veía negro. Pero como estábamos buscando distancias, tratamos de penetrar ahí buscando distancia, ¿no? Es decir, ¿dónde terminaba esa cosa negra? ¿Sí? Y resulta que nos metimos como por un túnel, como quien dice. Es decir, y buscábamos el fondo y no lo encontrábamos. Y de pronto todo se curvó, todo el espacio se curvó. ¿Sí? Decir que se curvó es una manera de decirlo. En realidad, yo después lo narro como que descubrimos que el espacio era curvo tal cual decía Einstein. ¿Sí? Es decir, ustedes estaban siendo como precursores también de la física cuántica. Con su experiencia, estaban precursores o no, estaban dando un testimonio más de la veracidad de lo que dice la física cuántica. Por lo menos de lo que dice Nassim Haramein, porque la física cuántica es más vieja que nosotros, bastante vieja. Está poniéndose de moda ahora, pero es de principios del siglo XIX. O sea que tiene sus tiempos. Claro, pero esta experiencia es una verificación. Sí, ahora te voy a seguir comentando para que veas la similitud con lo que plantea Nassim Haramein. Sí, sí. Había una esfera hueca. Hueca quiere decir que era vacía por dentro. Es decir, por dentro era espacio vacío. Pero claro, el espacio vacío estaba lleno de cosas, de estrellas, la playa, el mar, las palmeras, nuestros cuerpos, etc. ¿Sí? Pero todas las cosas eran vacías por dentro. Es decir, yo me registraba como vacío por dentro y además sentía el vacío interior de él. Y por otro lado, sabía que él sentía también el interior vacío mío. Es decir, podía darme cuenta de que él podía sentirme por dentro y yo lo podía sentir por dentro, y eso sin necesidad de hablarlo. Y podíamos sentir el vacío dentro de cada estrella, y dentro del mar, y dentro de la playa, y dentro de cada palmera. Sí, decir, todo esto se desarrollaba sin diálogos. Sin diálogos. Sí. Pero había también algunos diálogos. Por ejemplo, de pronto él dijo, nuestro cuerpo es el universo. Y yo sentí que eso era tal cual. Es decir, que el universo físico, por decirlo de alguna manera, era nuestro cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Del vacío. Nosotros éramos el vacío. Exacto. Ahora, cuando hablo de esfera hueca, parecería estar hablando de un límite.
pero no había tal, porque más allá seguía habiendo vacío. Solamente que era un vacío que nosotros no percibíamos en cuanto a cosas, en cuanto a estrellas, en cuanto a mar o en cuanto a cuerpos. Es decir, era el vacío de todo aquello que nosotros no abarcábamos con nuestra percepción. ¿Sí? Esa esfera hueca estaba dentro, por así decirlo, de una esfera hueca mucho más gigantesca también de vacío. Ahí es donde está el asunto de los agujeros negros dentro de los agujeros negros. Lo que ya sé. Pero clarísimo se veía eso. ¿Sí? ¿Una experiencia que él ha vivido? ¿Algo similar a la de ustedes? Porque relató que cuando él hace referencia a los puntos dentro de los puntos, se está refiriendo a eso, porque los puntos cuando se agrandan se transforman, si lo hacemos espacialmente, de círculos, pero si lo hacemos espacialmente se refiere a esferas. Esferas es decir, porque tampoco es que tenga una forma muy exacta de esfera. ¿Sí? Pero hay algo que es parecido a una esfera que está dentro de una esfera más grande. Ahora, el tema es que además esas esferas también están en lo pequeño. Es que cada célula dentro de sí tiene un agujero negro. Y que en el interior hay todo un universo. Y que cada átomo en su interior tiene un agujero negro, y en su interior hay todo un universo. En todo lo que vos decís, en todos los elementos que mencionás, está presente la conciencia. ¿Todo tiene conciencia? Porque el punto está en que en esa experiencia el vacío era consciente de sí mismo y de su existencia en el interior del todo. Por eso era que yo, cuando digo yo me refiero al vacío que había dentro de mi cuerpo. Exacto. Podía sentir el vacío que había dentro del cuerpo de él. Y sentirlo como que era yo mismo. Claro. La palabra yo tal vez no sea la adecuada, pero sí era el yo. Sí, era la conciencia. Era la conciencia misma. Consciente de sí misma en todas partes. ¿Sí? Y ambos al tiempo estábamos sintiendo que estábamos dentro del mar y dentro de cada estrella. Una experiencia verdaderamente asombrosa, una experiencia donde se verifica que lo investigado y lo teorizado en algunos casos por algunos físicos cuánticos, en algunos tipos de experiencias como la de ustedes, se puede decir que allí se puede constatar que la veracidad de lo que ellos han teorizado. Claro, y también se puede constatar la veracidad de lo que han dicho el Buda, por ejemplo, al hablar del vacío, que está en todas partes, y varios místicos, ¿no? Es decir, todos o casi todos. Antiguamente se tenía la idea de que era como la nada, pero era una nada que al mismo tiempo estaba viva y era consciente. Entonces los físicos cuánticos, el taoísmo, por ejemplo, también habla de eso. El Tao es eso. Y cuando el Tao, cuando dice Lao Tse, por ejemplo, que del no ser nace el ser, ¿a qué se está refiriendo? Que de una especie de nada que está en todas partes, que sería el no ser, nacen las cosas que estamos viendo. Hay la energía oscura, justamente Max Planck hizo yo lo tengo en un video, hizo una especie de simulación de la energía oscura. La tiñó de rojo, no de rojo sino de lila. Y entonces aparece se diferencia de un fondo que sigue siendo negro, que no sabemos qué es. Exacto, sí. Como si fuera una especie de sistema nervioso, una cosa que va como ramificándose así. O sea, aparece eso. El fondo no es exactamente negro, tiene una tonalidad lila también, pero de un color más oscuro. Y entonces dice que es como una conciencia del universo. Una conciencia del espacio más exactamente. ¿Sí?
y que está interconectada, o sea, que interramificada y que entonces transmite información. ¿Información de qué? Se preguntaría uno, porque en realidad eso existía antes de que existiera cualquier cosa. Bueno, la información básica que debería transmitir cuando no existía nada era de su propia existencia. Exactamente. Es decir, eso le permitía ser consciente de sí mismo. ¿Sí? Y después empieza a ser consciente de sí misma a través de las cosas que va creando. ¿Sí? La palabra creando incluso es cuestionable. En los últimos tiempos se habla más bien de manifestación. Y acá podemos, yo puedo seguir hasta donde quiera, pero el asunto se va a poner cada vez más complejo, ¿no? Un poco complicado de entender. Pero Claro, sí. en otro video acerca de sanación y espiritualidad, yo comento que tener la experiencia es importante porque uno sabe entonces a dónde hay que ir o llegar, entre comillas, porque uno sabe que ya está ahí y que siempre estuvo ahí. Pero la experiencia pasa, la experiencia empieza, la experiencia termina y uno vuelve a sus estados habituales, en los cuales de pronto tiene muchos años y hay mucho hábito allí, es decir, mucha costumbre de vivir agarrado a ese ego que uno cree ser y referido a ese futuro en el cual uno quiere compensar o mejorar ese ego limitado. De manera que desde el momento en que se tiene la primera experiencia hasta que uno, digamos, llega a lo que se llama la liberación, habrá un trecho, un camino, un proceso, y eso puede durar, no sé, meses, días, meses o años, décadas, es decir, eso depende de cada uno, de lo aferrado que estuviera a ese yo anterior, del cual viene, de lo interesado que esté en instalarse en este nuevo estado, ¿sí? Y de todos los sufrimientos del pasado que vaya necesitando procesar. Y de un modo u otro la vida nos va a ir colocando a partir de allí en situaciones en las cuales vamos a tener que procesar ese sufrimiento e ir limpiando nuestra memoria. Es decir, es un proceso como de ir de a poco autoconvenciéndose, por decirlo de alguna manera, no es exactamente la palabra exacta, o convenciendo al ego, por ejemplo, de que es importante ese despertar. Y eso llevará algún tiempo. Lo importante es que cada vez que repitiendo lo que decía en ese video, cada vez que la experiencia se vuelve a presentar, que a medida que va pasando el tiempo puede llegar a ser más frecuente y más duradera, esta experiencia, digamos, va a ir decantando un estado de ser, que ese estado de ser es lo que en realidad somos o hemos sido siempre. Y ese es el descubrimiento del verdadero ser o del verdadero yo. Es decir, que siempre somos aquello que hemos sido. Y esto justamente es, a lo mejor no es la felicidad así como uno se la imagina, como un estado de euforia o como una especie de placer permanente, etcétera, que siempre está ligado a cosas que se logran, o a diversiones, o a placeres, o cosas que se conquistan, o que tienen que ver con ese yo mejorado. Es decir, esto es más bien como el auténtico ser, y es como una especie de quietud o una paz inexorable, que no tiene límite y que no es perturbada por nada. Hacíamos un símil, una metáfora, hablando de una pantalla en un cine y de pronto aparece la película. En la película hay personajes y nosotros nos podemos identificar con esos personajes, ¿sí? Y sufrir y gozar con ellos.
Ahora, se trata de imágenes que se proyectan sobre una pantalla. Cuando termina la película, reaparece la pantalla. Reaparece la conciencia de la pantalla, porque la pantalla estuvo todo el tiempo. Entonces, esta pantalla es justamente el ser o la conciencia que está detrás. Y la película sería, digamos, lo que estamos viviendo anecdóticamente y lo que creemos ser con lo que nos identificamos. Y precisamente gozamos y sufrimos con ese personaje que creemos ser, que tomamos como un personaje real en un mundo real. Claro que es real, pero también es real la pantalla, es decir, y cuando aparece la pantalla de la conciencia, nosotros descubrimos que todo esto que creemos ser no son más que imágenes holográficas, ¿sí? Que se proyectan sobre una pantalla que es la conciencia. Vale decir que las cosas están hechas de esa misma energía, los personajes están hechos de pantalla, todo lo que existe está hecho de conciencia, está hecho de ese espacio vacío, es decir, y uno y las cosas que lo rodean y todo es ese espacio vacío que es como la pantalla de la vida. Bueno, planteado esto, entonces sabemos que no es lo mismo descubrirlo que instalarse allí, es decir, hay un proceso de tiempo. De todas maneras, a partir del descubrimiento, esto suele ser impactante en un primer momento, y a medida que las experiencias se van sucediendo, se va haciendo cada vez más familiar. Y se va haciendo cada vez más común y corriente, es decir, uno empieza como a vivir de esa manera. Y puede seguir porque los mecanismos de lanzarse hacia el futuro, de evitar el dolor del pasado y llegar a ese yo mejorado, a ese yo idealizado, es el mecanismo de relación entre el pasado y el futuro, continúa existiendo. Es un concepto útil. Es un concepto útil porque evidentemente si yo pongo una cita con un amigo el lunes a las 5 de la tarde, así como nos ponemos una referencia espacial, un determinado café o un lugar, una esquina para encontrarnos, también nos ponemos una referencia temporal y estamos manejando un concepto real. Lo que está pasando es que la Tierra está girando alrededor de sí misma y está girando alrededor del Sol. Pero tenemos una medición del tiempo a través de relojes y calendarios y movemos todos esos conceptos y resulta ser útil, del mismo modo que aunque la materia, según los físicos cuánticos, no exista realmente, porque todos son átomos, todos son electrones que giran alrededor de núcleos subatómicos, igual las formas que nuestra mente traduce, que los sentidos captan, que son autos, casas, personas, animales, etc., eso también continúa existiendo, a pesar de descubrir el verdadero ser, pero todo empieza a notarse como que está hecho de esa sustancialidad, ¿sí? Y entonces uno se maneja de una manera diferente con la realidad, porque la realidad en última instancia es esta sustancialidad de la que estamos hablando, este estado de ser, este estado de conciencia, y lo que nosotros estamos viviendo ahora son manifestaciones, expresiones de ese estado de ser,
¿sí? Pero seguimos, a medida que va transcurriendo este proceso, nos vamos instalando en ese estado de ser, de trasfondo, en ese yo oceánico, y simultáneamente seguimos viviendo la misma realidad de siempre. Solo que es diferente porque una vez que yo veo personajes y películas proyectados sobre la pantalla de la conciencia, obviamente que mi identificación con los personajes y con la película ya no es la misma, porque yo ahora empiezo a tomar conciencia de que se trata de una película. Como dicen habitualmente, se trata de una ilusión. No es una ilusión, la experiencia es real. Es maya, dicen los hindúes, que ellos dicen que es como la capacidad de Dios para transformar la ilusión en realidad. Lo vivimos como realidad, la experiencia es real, pero también vivimos lo otro, vivimos ese estado de conciencia, de trasfondo, y observamos la relación que hay entre ambas cosas. Naturalmente, si yo quiero construir algo, fabricar algo, todo el concepto de materia, el concepto de solidez, de dureza, etc., va a seguir existiendo. Yo tendré que pensar, ¿sí?, aquello que quiero hacer, reunir los elementos, hacer los cálculos, igual que siempre. Pero la diferencia radical tiene que ver con la sensación del yo y tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento va desapareciendo por innecesario y por ilusorio. El dolor es real, pero el sufrimiento es ilusorio y además es innecesario. Aunque tomado como dolor, porque el sufrimiento tiene su parte de dolor, puede ser importante como para aprender de él y para cambiar y hacer los cambios que sean necesarios. Estos cambios van a seguir existiendo y seguramente que desde esta plataforma de conciencia, incluso, si es que lo queremos ver así, vamos a percibir que estos cambios que siempre hemos estado anhelando van a ser mucho más fáciles, van a ser mucho más accesibles. Si necesitamos dinero lo vamos a conseguir más fácilmente. Es decir, hay una relación distinta con el universo y esa relación juega. Empezamos a conocer las leyes de la vida, empezamos a conocer la famosa ley de atracción. Sabemos que si enfocamos nuestro pensamiento en algo que necesitamos, eso va a terminar materializándose y va a ser mucho más fácil, precisamente por la desaparición del miedo, por la desaparición de la ansiedad, por la desaparición teórica del miedo y la ansiedad, porque en realidad estos mecanismos a los que estamos habituados pueden seguir existiendo. La diferencia es que empezamos a ser cada vez más conscientes de esas cosas y cada vez más conscientes de que hay una realidad de trasfondo, ¿sí?, que es esa paz imperturbable que está en todas partes y que en definitiva es lo que somos. No quiere decir que nos vamos a sentar a rascarnos la panza y vamos a dejar de querer las cosas que hemos querido siempre, pero lo vamos a querer de otra manera, es decir, sin depositar expectativa de felicidad en ese yo mejorado, porque ya sabemos que el yo es ilimitado y mejor que eso no puede haber. Entonces yo voy a tratar de mejorar mi situación económica, mi situación afectiva, mejorar situaciones, seguiré moviéndome a partir del dolor para tratar de compensar cosas, etcétera, y resolver, etcétera, ¿sí? Pero nadaré en esa paz infinita, que es precisamente la verdadera felicidad, que es donde está la conciencia, donde está el amor, donde está ese espacio infinito que algunos han llamado Dios, y que si uno no es creyente, pues no tiene por qué decirle de esa manera, puede llamarle campo cuántico. El asunto es que eso es la conciencia, ese es el ser, y es el trasfondo de todo lo que existe, y es el gran secreto de la vida.
Es decir, encontrar esto y descubrir este estado, ¿sí? No digo que vaya a resolver todos los problemas, pero da una base de confianza, porque realmente se puede confiar en este estado. Se puede confiar en que esto es el trasfondo de la vida y que esto va a ser la plataforma de donde podemos resolver absolutamente todo. Bueno, lo dejamos ahí por ahora. Invito a reflexionar sobre todas estas ideas y más que nada, más que reflexionarlo, vivirlo, es decir, estar atento, vivir con atención al momento presente, a la hora, que es lo único que existe, ¿sí? Y si pienso en el futuro por cosas que quiero lograr, me puedo dar cuenta de que estoy pensando en el futuro ahora y que son solo pensamientos, que más adelante se pueden materializar y se van a manifestar como tiempo presente en el momento en que se manifiesten. Y si recuerdo el pasado para recabar experiencia o para resolver conflictos o sufrimientos anteriores, también puedo ser consciente de que estoy recordando eso ahora, aunque me esté refiriendo a un momento anterior que también cuando lo viví fue tiempo presente. Lo dejamos ahí, entonces espero que esto haya sido claro, que haya sido útil en general para todos nosotros y nos vemos en el siguiente video. Chao.